Podemos ver aquí como si tenemos un sistema nervioso digestivo sano, no vamos a tener una alteración emocional ni una alteración cognitiva. Entonces, como os decía antes, muchas veces esos comportamientos, esa alteración en la memoria y en la concentración, no son tanto factores externos, sino factores internos a nivel intestinal. Hola a todos, soy Marta Alonso Almela, nutricionista clínica y especialista en medicina tradicional china. Me dedico en la consulta tanto a la prevención como al tratamiento de patologías crónicas a través de la nutrición. Hoy estamos aquí para hablar un poquito de neurociencia. Vamos a comentar la relación entre la nutrición, la alimentación y la neuroinflamación. Para eso vamos a comenzar hablando de a qué llamamos inflamación y secundariamente qué relación tiene la inflamación con el cerebro. Como os decía, ¿a qué llamamos inflamación? Una inflamación se produce cuando un tejido está dañado o hemos sufrido algún trauma o algún golpe, ¿no? Entonces, cuando se produce esa inflamación, vamos a notar un aumento del flujo sanguíneo en esa zona que está dañada, un aumento del volumen, una hinchazón a nivel local o a nivel interno, aunque no se vea. Muchas veces aumento de calor de la temperatura del tejido que está dañado, a veces notamos picor, dolor, no tiene por qué. Por ejemplo, cuando hay una neuroinflamación, la inflamación del sistema nervioso no duele, ¿vale? Son otros síntomas los que vamos a padecer. Una activación del sistema inmune que va a intentar cuidar, curar y tratar el tejido que está dañado y sobre todo una pérdida de la funcionalidad, es decir, el tejido o el órgano que esté dañado va a trabajar peor o va a funcionar peor. Cuando nos referimos a una inflamación del sistema nervioso, una neuroinflamación, al final es ese cerebro el que está inflamado. Y como os decía, va a hacer frente a un daño, a una lesión, a una enfermedad o incluso a una infección por un agente patógeno que vamos a comentar después, que es uno de los orígenes principales del que se produzca una neuroinflamación. ¿Quién es el que produce esa neuroinflamación? Hay un sistema inmune, perdón, especializado o interno dentro de ese sistema nervioso que se llama la microglía. La microglía son células inmunitarias adherentes al sistema nervioso que son los que van a producir ese ataque, o esa reparación del tejido nervioso. Inflamarnos es bueno al final cuando tenemos un trauma, un daño, un daño en el tejido, un agente patógeno que se está entrando, que está internado en el tejido nervioso, es importante poder inflamarnos para poder tratar esa enfermedad o esa infección. El problema viene cuando la inflamación perdura en el tiempo, que es lo que se llama una inflamación crónica. Da igual que sea una inflamación del sistema digestivo, del sistema articular o una neuroinflamación. El problema es que cuando el cerebro se inflama va a afectar al resto de los tejidos. Vale, la microglía, el sistema inmunológico del sistema nervioso, tiene potentes funciones muy importantes como la de eliminar neuronas que están muertas o que están funcionando mal, elimina también la placa beta-amiloide y otros desechos que interfieren en la comunicación entre las neuronas. ¿Vale? Entonces es importante eliminar todos esos desechos y todos esos residuos para facilitar la comunicación entre las neuronas. El problema es que cuando se produce esa neuroinflamación, se va a producir un exceso de esa microglía, un exceso de ese sistema inmunitario y va a producir todo lo contrario, efectos negativos que van a impedir la comunicación entre las neuronas y van a producir un exceso de muerte neuronal. Entonces, cuando hay una neuroinflamación, se va a afectar el sistema inmunitario y se van a producir patologías como, por ejemplo, las autoinmunitarias. Aquí podemos ver, este dibujo, esta gráfica me gusta mucho porque podemos ver que tenemos efectos beneficiosos cuando se produce una neuroinflamación y efectos perjudiciales cuando se produce una neuroinflamación que perdura en el tiempo, ¿no? Una inflamación crónica. Como vemos en la parte izquierda del esquema o del dibujo, podemos ver que esa inflamación nos va a ayudar a reorganizar las neuronas, que nos va a ayudar al desarrollo, a la memoria y al aprendizaje, a la plasticidad de esas neuronas, a la neurogénesis, el poder producir neuronas nuevas, a la neuroprotección. Cuando hay una inflamación en el tejido nervioso también nos vamos a proteger de agentes infecciosos, como vamos a ver
a continuación y, como os decía antes, a una reparación de ese tejido. Sin embargo, cuando hay una neuroinflamación que perdura en el tiempo, una inflamación crónica, el daño va a ser continuo, vamos a padecer ansiedad o depresión crónica que no van a responder a antidepresivos, vamos a tener una alteración cognitiva, una alteración en la memoria o en el aprendizaje o en la concentración y un daño neuronal más crónico con un efecto neurodegenerativo. Vale. Cuando el cerebro está inflamado, como os decía antes, hay una comunicación continua entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Entonces, uno depende del otro. Cuando el sistema inmunitario está alterado y está atacando continuamente a agentes patógenos o a tóxicos, etcétera, lo que va a producir es una neuroinflamación. Y a la contra, cuando hay una neuroinflamación, el sistema nervioso central no es capaz de frenar ese ataque continuo del sistema inmunitario, produciéndose, por ejemplo, patologías autoinmunes, como decíamos antes. Es común que cuando hay una neuroinflamación enfermemos cuando descansamos. En el día a día, cuando estamos produciendo mucho cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, el exceso de producción de cortisol va a producir una inflamación del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros estamos en plena producción de cortisol, el sistema nervioso se inflama, entonces está haciendo frente a esos agentes patógenos y no vamos a enfermar. ¿Qué es lo que ocurre cuando descansamos, cogemos vacaciones, se llega al fin de semana y baja la producción de cortisol? Dejamos de estar como a la defensiva, dejamos de estar en ataque, baja la inflamación del sistema nervioso y es cuando se van a reproducir esos agentes patógenos que han entrado en el organismo y por tanto vamos a inflamar. Esto ocurre muchísimo, que en el día a día estamos haciendo frente al trabajo o lo que sea y cuando llega el fin de semana enfermamos. Y esto está pasando porque hay una neuroinflamación previa que en el día a día no está permitiendo que esos agentes patógenos no se enfermen y al bajar el cortisol es cuando nos ponemos malitos. También ocurre mucho que cuando por ejemplo, tienes un dolor, te has roto un pie, te has hecho un esguince o algo así, y el dolor está, o el cerebro está centrado en ese dolor y tienes un agente estresor, por ejemplo, vas a cruzar una calle, estás con tus muletas cruzando la calle y viene una furgoneta, un camión, un coche, lo que sea, y ves que no va a frenar por mucho dolor que tienes en ese momento, corres, saltas, brincas, lo que sea, para quitarte del medio y que no te atropelle. Entonces, el cerebro centra en ese momento su enfoque en ese agente estresor nuevo que está teniendo y baja la inflamación y el dolor en la zona, en este caso del esguince, la fractura que tuviéramos, para poder al final sobrevivir. Entonces, realizar ayunos, no hace falta que sean ayunos muy largos, ayunos de 12, 16 horas, nos va a ayudar a que el cerebro se centre en esa parte de que me falta comida y va a ayudarnos a bajar la inflamación y el dolor en otras zonas, como por ejemplo las articulares y sobre todo a nivel digestivo, que estamos haciendo un descanso, un reseteo de ese digestivo. Entonces, los ayunos no solo nos van a ayudar a desintoxicarnos o a adelgazar, sino también nos va a ayudar a bajar la inflamación y sobre todo la neuroinflamación. Bien, ¿cómo podemos saber que estamos neuroinflamados? ¿Qué síntomas nos va a generar, ¿no?, la inflamación del sistema nervioso? Como os decía al principio, la neuroinflamación, la inflamación del sistema nervioso no duele, no te van a doler los nervios, ¿no? No vas a decir, tengo los nervios inflamados. No es lo mismo que cuando te has hecho daño en una muñeca, una mano, un dedo, una rodilla y ves esa inflamación y notas el dolor en esa zona. Cuando se inflama el sistema nervioso no vas a notar ese dolor, vamos a tener otros síntomas que nos van a dar pie a pensar que el sistema nervioso se ha inflamado. Entonces, de primeras, toda patología crónica, como os decía al comienzo, toda patología crónica va a cursar con una inflamación subclínica y por tanto una neuroinflamación. Si el sistema nervioso está inflamado, nunca va a terminar de curar esos dolores o esas patologías crónicas. Otros síntomas que se va a producir cuando hay una neuroinflamación es una alta sensibilidad al dolor. Estímulos que en otros momentos no nos van a producir dolor, cuando tenemos el sistema nervioso neuroinflamado, pequeños estímulos nos van a producir un umbral muy bajito del dolor y vamos a tener más sensibilidad a ese dolor. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la fibromialgia. La fibromialgia tiene muchos orígenes, hay varios factores que producen esta enfermedad.
entre ellos una afectación clarísima del sistema digestivo, de la permeabilidad del intestino y una alteración de esa microbiota, una sobrecarga hepática para eliminar tóxicos, pero también cursa con una neuroinflamación, como os decía, con una alta sensibilidad al dolor y factores o estímulos que antes no nos iban a producir dolor, en estos casos sí que lo harán. En pacientes con obesidad o sobrepeso existe una alteración del hipotálamo. El hipotálamo es quien va, vamos a hablar ahora después de él, es quien va a regular esa sensación de saciedad o de hambre, o regula un poco nuestras conductas alimentarias. Entonces, cuando hay una obesidad o ganas de comer mucho, no nos saciamos o esos atracones que nos damos a veces, es porque hay una neuroinflamación del hipotálamo y está desajustando esa sensación de saciedad que os comentaba. Otros síntomas que nos puede dar la neuroinflamación es fatiga mental o mucho sueño después de las comidas, el necesitar echarte una siesta o el cerrar un ratito los ojos después de comer es uno de los síntomas de neuroinflamación. Tú puedes tener más o menos sueño porque ya has descansado peor esa noche, porque hayas tenido más actividad durante el día, pero que después de las comidas tengas necesidad de dormir es porque existe una inflamación del sistema nervioso. Una depresión crónica, como os decía antes, que encima no responde a antidepresivos, está cursando con una inflamación del sistema nervioso. No poder controlar nuestros impulsos, cualquiera, no hace falta que sea impulsos por la comida, he puesto ese ejemplo porque estamos hablando de nutrición, pero el no poder controlar, el tener un impulso y no tener ese autocontrol es porque el sistema nervioso no nos está dejando controlar a nuestro organismo. Entonces, cuando pasa eso, cuando tu sistema nervioso no deja que controle el resto del organismo, es porque hay una afectación y hay una inflamación. Alteración de la conducta alimentaria, como os he dicho antes con el hipotálamo, neblina mental y embotamiento. Esto lo he vivido yo en primera persona. El descansar, el comer bien, el sentir como que te pesa la cabeza, como que no eres capaz de concentrarte bien, no eres capaz de explicarte, que comas lo que comas, descanses como descanses, da igual, porque sientes como pues como mucho sueño todo el rato, ¿no? Que hay como nubes, como neblina, que se llama mucha fatiga mental, y el no poder concentrarte para memorizar algo, eso es una neuroinflamación. Yo lo viví y por mucho que cambiaba la alimentación y tomaba multivitamínicos y cosas para la energía y de maca y demás, tomaba muchas cosas, hasta que no hice algo que después os voy a contar, no conseguí bajar el embotamiento. Por mucho que cambiara la comida o durmiera mejor o infusiones o cosas que me ayudaran a tener más energía, es que no era cuestión de cansancio físico, sino cansancio mental de recién levantada. Sensaciones negativas, pensamientos malos, ¿no? Ese ruido mental que llamamos como ensuciamiento de la cabeza, sensación de miedo, sensación de pánico, de que todo es muy oscuro, de que todo nos va a salir mal, no ver nada positivo en nuestra vida, que se llama ruido mental, ansiedad, depresión. Está como el cerebro en continua defensa, ¿no? Todo lo vemos mal, es todo negativo y no somos capaces de ver luz ni de tomar buenas decisiones en esos momentos. Fatiga crónica, hemos hablado antes de la fibromialgia, cualquier patología autoinmune cursa con una neuroinflamación, el insomnio a veces también, obviamente enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple hablamos también del Alzheimer o el Parkinson, un estrés crónico y ansiedad y afectación intelectual. Contracturas continuas también ocurren mucho, sobre todo en la zona cervical o de los trapecios, contracturas continuas en esta zona se producen muchas veces por una sobreexcitación del sistema nervioso central. Hemos visto qué es la neuroinflamación, hemos visto qué síntomas nos va a dar, cómo podemos detectarlas y ahora vamos a ir a lo importante. Es muy importante tratar la causa de las patologías, no sirve de nada tomarse un antiinflamatorio o tomar, como se decía, algo para la energía y demás, si no tratas la causa del por qué se te está produciendo esa enfermedad, sea la que sea, no hace falta que sea tema del sistema nervioso, ¿no? Entonces, una de las causas importantes que pueden causar una inflamación cerebral o una inflamación del sistema nervioso, como os decía antes, vamos a hablar un poquito del hipotálamo.
El hipotálamo es quien controla las conductas alimentarias. Entonces, se altera mucho, sobre todo en la actualidad, que estamos acostumbrados a comer continuamente o lo típico de hay que hacer 5 comidas al día o el desayuno porque es la comida más importante o son las 2 y es la hora de comer. Esas cosas que hacemos sin adaptarlos realmente a nuestra rutina interna a nivel antropológico, no estamos o hechos ni acostumbrados a nivel biológico a estar comiendo constantemente. Entonces, el comer 5 veces al día, a no ser que sea estrictamente necesario por medicación o alguna enfermedad insulinodependiente, etcétera, pero normalmente lo suyo es comer cuando realmente se tiene hambre, no es porque llega la hora de comer, hay que comer, no es porque el desayuno es la comida más importante del mundo. Desayuno es cortar un ayuno, no hace falta que sea a las 8 de la mañana, puede ser a las 12 de la mañana o a las 2 de la tarde. Entonces es muy importante regular el hipotálamo, porque cuando comemos cuando no nos toca comer o bebemos cuando en realidad no tenemos sed, o lo que llamamos bebidas, que al final son comidas porque llevan calorías, tomarte un refresco, un vino cuando tienes sed, si tú tienes sed, lo suyo es que bebas agua. Si ahí lo que haces es incluir una bebida como un vino o un refresco, el hipotálamo entiende que esto es comida porque lleva calorías y se descuadra, ¿no? Entonces lo que va a producir es una neuroinflamación como parte de protección. Entonces, como os decía, es bueno poder neuroinflamarse para hacer frente a épocas de ayuno, para hacer frente a infecciones. Lo que no es bueno es desajustar, en este caso, el hipotálamo y volverle loco, ¿no? Es decir, no tengo hambre, pero voy a comer. ¿Por qué? Pues eso va a producir una alteración hipotalámica y, por tanto, una neuroinflamación. Otra de los orígenes que van a producir esa neuroinflamación, obviamente, va a ser la genética y otra, una inflamación de la corteza prefrontal, que es la que nos hace razonar de pequeñitos, y una programación metabólica en los primeros años de vida. Por ejemplo, la sensación de abandono de los niños, que no tienen por qué ser niños abandonados, sino que ellos se sientan abandonados, va a producir una neuroinflamación para estar alerta y protegerse, ¿no? Entonces es muy importante hacerle ver a los niños que estamos ahí, que aunque me tenga que ir a trabajar y le tenga que dejar en la escuela, el que no se sientan solos, ¿no? Y en el día a día, cuando estamos con ellos, estar con ellos y no simplemente estar ahí, y no hacerles caso para, como os decía, no, que no tengan que estar con la alerta continua de que algo les va a pasar por esa sensación de abandono. Más causas que pueden producir, hemos hablado del hipotálamo, hemos hablado un poco de la niñez o del origen y la genética. Algo muy importante, la microbiota de la mami oral e intestinal, al final de las mucosas, cuando hay una alteración de la microbiota, va a haber una alteración directa del sistema nervioso. Vamos a hablar de esto después. El embarazo, es muy importante preparar los embarazos. Em, el llegar al embarazo con una microbiota estable, el llegar al embarazo ya desinflamadas, con un equilibrio entre las grasas omega 3, omega 6, omega 9, grasas saturadas. Pero es muy importante el embarazo. A veces lo tomamos como un periodo tonto, simplemente que hay que pasarlo y ya está, o eso que hay que comer por dos, o tengo antojos y me los tomo, no cuido el peso, aunque no es que el peso sea lo más importante, sino el por qué se está produciendo ese sobrepeso, sobre todo el comer mal, el tener una elevación de los niveles de azúcares, una sobreexposición a contaminantes, a pesticidas, a herbicidas, a disruptores endocrinos, a metales, a cualquier tipo de tóxico, un estrés psicológico durante el embarazo. Todo eso va a afectar muchísimo al desarrollo neuronal del feto y del futuro bebé. Entonces, preparar el embarazo y cuidarse en el embarazo es muy importante para que no nazca ya el niño con una neuroinflamación. El estrés crónico. El estrés es uno de los factores más importantes para todo,
pero si hablamos del sistema nervioso, mucho más. Un estrés crónico mantenido en el tiempo y un estrés emocional nos va a neuroinflamar directamente para protegernos. Hemos hablado del cortisol, entonces el cortisol, que es la principal hormona del estrés, si estamos produciendo cortisol todo el rato, estamos en plena supervivencia y defensa todo el rato, en un ataque, en ver qué viene, ¿no? Entonces, si lo que hacemos en esos momentos es inflamarnos, neuroinflamarnos para estar pendiente o alerta de cualquier agente que nos pueda agredir y hacerle frente, ¿no? Entonces es muy importante controlar el estrés. Luego vamos a hablar de cómo podemos bajar ese estrés y activar el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso vagal, que es el descanso y el de la relajación, para poder bajar esa neuroinflamación. Os he dicho antes, contaminación ambiental, no hace falta que sea en el embarazo, contaminación ambiental a nivel general, el tabaco, el alcohol, los pesticidas, todos los tóxicos a nivel general que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, que al final lo que hace es proteger el sistema, el cerebro, el sistema nervioso. Si esa barrera hematoencefálica no hace de barrera y tiene una permeabilidad excesiva como la intestinal, que vamos a hablar después, la entrada de tóxicos va a ser mayor y va a afectar directamente al sistema nervioso. Comer gluten siendo intolerante, no hace falta ser celíaco, sino tener una intolerancia al gluten no celíaca. El gluten actúa como un antígeno y va a alterar muchísimo el sistema nervioso. Cuando hay patologías neurodegenerativas hay que tener mucho cuidado con el consumo de gluten, principalmente de trigo, porque es el cereal que está más modificado y es el gluten más modificado, pero en estos casos cuanto menos gluten tomemos, mucho mejor. Niveles altos de azúcares en sangre, además el exceso de producción de cortisol también va a sacar azúcar de las células a la sangre, porque el azúcar al final la primera función que tiene o la principal función que tiene es energética. Entonces, cuando tenemos un estrés, lo que hacemos es sacar azúcar a la sangre para poder huir o reaccionar, ¿no?, ante eso que nos está dañando. La mala circulación y la falta de antioxidantes que vamos a ver después, la pérdida de la función de barrera, como decía, tanto intestinal como hematoencefálica, para prevenir o evitar la entrada de tóxicos y de agentes patógenos. La alteración del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso contenido en la mucosa digestiva, y agentes patógenos. Los agentes patógenos son los principales productores de esa neuroinflamación. Cada vez vemos, por ejemplo, más cargas virales activas del Epstein-Barr o citomegalovirus que están produciendo esta neuroinflamación, y los pacientes suelen venir más por cansancio y agotamiento, y lo que tienen es una afectación de un virus en este caso, o por ejemplo la enfermedad de Lyme con la borrelia. La borrelia es una bacteria que se contrae a través de la picadura de una de las garrapatas, y los síntomas que dan es de neuroinflamación, dan mucha fatiga, mucho cansancio, una alteración psicológica muy fuerte. Yo me acuerdo hace un par de meses un paciente que vino a la consulta que vino como cojeando, mucho dolor a nivel musculoesquelético. Se sentó delante y me empezó un poco a contar lo que le pasaba. Era un hombre muy mal educado, que te hablaba y no sabía bien lo que te estaba diciendo. Yo al final, cuando me presento delante de un paciente y veo que a nivel psicológico no está bien, no me centro en, oye, mira, me estás hablando mal, vete, ¿no? Yo lo que me centro es, esta persona no está bien, ¿por qué se está comportando así conmigo, que me acaba de conocer? Entonces vi que había una sobrecarga hepática bastante importante y que había algo dentro que le estaba produciendo el comportarse de esa manera tan inadecuada. Se le pidió una prueba celular para ver si tenía borrelia, y efectivamente tenía la borrelia bastante reproducida y tenía un Lyme muy potente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que a veces que pensamos en que es algo psicológico, y sí, la afectación está siendo psicológica, pero hay que ver el por qué se está comportando esa persona así, no solo centrarse en que se está portando mal, ¿no? Vale. A relación de eso, el sobrecrecimiento de bacterias y la infección de agentes patógenos,
va a producir neurotoxinas, va a producir muchos metabolitos que van a entrar normal, depende, si es una picadura por borrelia va a entrar directamente a la sangre, pero si entran a través del intestino va a atravesar esa barrera intestinal y bien por vía sanguínea o por afectación del sistema nervioso entérico, del nervio vago, va a llegar directamente al sistema nervioso central produciendo una inflamación, una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central y alterando la comunicación entre las neuronas y, como os decía, afectando a nuestro comportamiento. Entonces, hay muchas veces, por no decir siempre, que esos malos pensamientos, esos malos comportamientos no somos nosotros, o sea, no es que no seamos nosotros, sino son esas sustancias neurotóxicas y esos metabolitos que están entrando a través de las barreras los que nos hacen pensar de esa manera y comportarnos de esa manera. Entonces, hay veces que nos machacamos mucho porque tenemos conductas que no podemos controlar. Incluso la gente a nuestro alrededor no nos entiende y nos machaca mucho porque tenemos ansiedad o tenemos ataques de ira, de irritabilidad y demás. Y el problema no somos que nosotros pensemos así, sino que hay sustancias, metabolitos neurotóxicos que están entrando a través de las barreras como consecuencia del sobrecrecimiento de agentes patógenos. Entonces, si no reducimos ese sobrecrecimiento de agentes patógenos, nunca vamos a poder curar o reducir esa neurosensibilidad que tenemos y esos comportamientos inadecuados. ¿Vale? Y obviamente todos los neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que son neurotransmisores que actúan como hormonas, son las hormonas de la felicidad, las hormonas del bienestar, del placer, etcétera, son dependientes directamente de esa microbiota, ¿no? De la respuesta a esos agentes que decíamos, patógenos o a la alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué objetivos tenemos con la nutrición? O sea, ¿qué hacemos? Una vez que hemos llegado a estos puntos y ya sabemos que estamos neuroinflamados, ¿qué hacemos para tratarlo o al menos para poder reducir esa sintomatología? Vamos a ir viendo uno por uno, he puesto un poco un esquema para introducirlo. Lo primero, activar el sistema nervioso parasimpático. Dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso simpático, que es el de la acción, ¿no? Y luego tenemos el sistema nervioso parasimpático vagal, que es el de la relajación, el del sueño, el de la digestión, etc. Entonces, muy importante activar el vagal para ayudar a relajar el sistema nervioso simpático. Tratar la barrera tanto intestinal como hematoencefálica para evitar la entrada de agentes patógenos y de tóxicos que afecten al sistema nervioso directamente. Aumentar el consumo de nutrientes que nos ayuden a reducir la inflamación, equilibrar sí o sí la microbiota, evitar el contacto con tóxicos y quería poner, no quería dejar de hablar de la crononutrición y el del buen descanso. La crononutrición, hay muchas veces que tenemos una disrupción a nivel cronobiológica, como os decía antes, una disrupción a nivel de ciclos circadianos, por seguir unas rutinas sociales. Es muy importante hacerse un estudio de crononutrición y adaptarnos. Hay gente que es más matutino y que se levanta realmente con hambre. Me pasa a mí, yo me levanto y busco comida, aunque sean las 6:30 de la mañana, digo, tengo ganas de comer y como. Y sin embargo, hay gente que hasta las 12 de la mañana no le des nada de comer porque no le va a entrar. Entonces, forzar a esas personas a comer a las 8 de la mañana, os decía antes del hipotálamo, desajusta de las conductas alimentarias. Entonces, no se tiene que hacer, se tiene que comer cuando ya se tiene hambre. Y me pasa al revés, como soy tan matutina, por la tarde-noche es como, bueno, pues me puedo comer unas verduritas y ya está. Y sin embargo, hay personas que todo lo contrario, ¿no? Que esas horas es cuando más hambre van a tener. Hay que ver, obviamente, que no sea un hambre emocional, sino adaptarlo al cronotipo de cada persona. Entonces, comer cuando se tiene hambre, no estar comiendo cada 2, 3 horas, es bastante importante. Además, existen unos movimientos que se llaman movimientos migratorios que se producen en el intestino y se producen para eliminar esos desechos y esos residuos de la digestión. Entonces, esos movimientos esos que podemos notar en la tripita a las 3 horas o así de comer, no es hambre, son movimientos migratorios que se están encargando de eliminar los desechos. Entonces, si comemos en ese momento, al final lo que estamos haciendo es volver a inflamar el sistema digestivo y introducir más desechos e impedir la limpieza del intestino. Entonces,
muy importante el dejar suficiente espacio entre las comidas, sobre todo seguro dejar 12 horas como poco entre la última comida del día y la primera, es decir, entre la cena y el desayuno. Recordad que desayuno, romper un ayuno no tiene por qué ser una comida que introduzcamos nada más levantarnos. Vale. ¿Qué podemos hacer para activar el sistema nervioso parasimpático o vagal? Suplementos con magnesio nos van a venir muy bien. Hay diferentes tipos de magnesio. Hay algunos que, por ejemplo, son más, por ejemplo, los carbonatos son más para aumentar el peristaltismo, para favorecer el movimiento intestinal en casos de estreñimiento, por ejemplo, pero sin embargo, para favorecer el sistema nervioso, los mejores son la unión entre taurina y magnesio o el tronato de magnesio. Es cierto que el citrato o el glicinato también nos va a ayudar, son buenas formas de introducir el magnesio, pero estas dos formas, como decía, con la taurina y el trionato, van a atravesar mejor la barrera hematoencefálica y mejorar esa neuroinflamación. La bacopa, que se puede utilizar como suplementos, va a estimular la neuroplasticidad y la neurogénesis y bajar esa neuroinflamación también. Plantitas como la salvia, la melisa, la pasiflora, la lavanda, que podemos encontrar en concentrado o incluso en infusiones, nos va a ayudar mucho a relajarnos y a estimular el sistema nervioso parasimpático. Obviamente todo lo que sea la conexión con nosotros mismos, la conexión con la naturaleza, el salir al campo y el tocar las plantas, los árboles, el pisar descalzo sobre la hierba, si tenemos un jardín, el hacer jardinería, además tomamos contacto con ciertas bacterias que nos van a ayudar muchísimo a bajar la inflamación del sistema nervioso, entonces se puede hacer en zonas que no se hayan esterilizado, o sea, en pleno campo, en plena montaña, el poder tocar o como que al pisar directamente con la tierra nos va a ayudar mucho a tener contacto con esas bacterias y a bajar la inflamación. La meditación, la música relajante, hay música específica, sonidos específicos que nos van a ayudar a equilibrar ese sistema nervioso. Las respiraciones profundas desde la tripita, el conectar con nosotros mismos, ¿no? El conectar con esa relajación. Y hablaba del ayuno y los ejercicios en ayunas. El hacer ejercicio en ayunas no hace falta que sea un ejercicio súper estimulante. El salir a hacer un paseo, hacer un poquito de yoga o pilates en ayunas también nos va a ayudar muchísimo a bajar la neuroinflamación. Eje intestino-cerebro. El sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, el del digestivo, están hechos del mismo tejido a nivel embrionario. Entonces, teniendo una comunicación constante, o sea, son una comunicación bidireccional. El sistema nervioso del digestivo se comunica con el sistema nervioso central y a la contra, ¿no? Por eso, cuando estamos nerviosos o alterados y demás, no notamos esas mariposillas, ¿no? En el estómago. Hay gente que se estriña, hay gente que le da diarrea. Entonces, toda afectación del sistema nervioso vagal, el nervio vago va a afectar directamente al sistema nervioso central. Por eso es tan importante el tratar esa mucosa intestinal y volver a recuperar esa función de barrera y tener un equilibrio entre las bacterias y no tener sobrecrecimiento de agentes patógenos. No hace falta que sea que nos hayamos infectado de algo, como decíamos con la borrelia, sino sobrecrecimiento de hongos, de cándidas, de a lo mejor ciertas bacterias proteolíticas como algunas Clostridium, nos van a producir sustancias neurotóxicas que van a afectar directamente al sistema nervioso central. Y van a producir una inflamación y esa entrada de patógenos va a producir citoquinas proinflamatorias que nos van a neuroinflamar. Vale, bueno, podemos ver aquí cómo si tenemos un sistema nervioso digestivo sano, no vamos a tener una alteración emocional ni una alteración cognitiva. Entonces, como os decía antes, muchas veces esos comportamientos, esa alteración en la memoria y en la concentración, no son tanto factores externos, sino factores internos a nivel intestinal. Bien, este esquema me gusta mucho porque podemos ver el sistema nervioso, esos enterocitos que están haciendo en este lado, en la parte derecha
de barrera cuando están las uniones estrechas entre los enterocitos, entre las células del epitelio, y están haciendo de barrera ante agentes patógenos, entonces el sistema nervioso no está alterado. Sin embargo, en la parte de abajo podemos ver cómo hay un aumento de esa permeabilidad intestinal, como hay una separación entre las células del intestino y se está alterando el sistema nervioso central y haciendo frente a esos virus, a esos patógenos que están entrando a través de la mucosa intestinal. Entonces, existe directamente un eje entre las glándulas adrenales y el hipotálamo, el sistema nervioso del intestino, que va a afectar al sistema nervioso central. Las glándulas adrenales son glándulas que se encuentran encima de los riñones, son como cargadores, son como baterías en el cuerpo y hay un eje bidireccional también entre esas glándulas y el hipotálamo. Entonces, cuando hay una alteración, por ejemplo, por un exceso de cortisol a nivel de las suprarrenales, ese exceso de cortisol va a producir un agotamiento suprarrenal y va a afectar al centro hipotalámico y a la tiroides. Hay muchas veces que los hipotiroidismos o las tiroiditis no es tanto afectación de la propia glándula, sino que existe un agotamiento suprarrenal que está afectando en ese eje hipotalámico. Entonces, tratar las glándulas suprarrenales en este caso también es muy importante. Vamos a hablar después de las grasas, de la importancia a nivel energética y reparadora de los ácidos grasos de cadena corta. Vamos a hablar un poco del butirato después y de la glutamina, cómo es importante que regular la microbiota va a producir esos ácidos grasos de cadena corta que afectan directamente al sistema nervioso. Al final, la mayor parte de la constitución del sistema nervioso son grasas y ese tipo de grasas nos va a ayudar mucho a la reparación neuronal. Vale, hemos hablado ahora un poquito del intestino y de la alteración que se produce cuando se aumenta esa permeabilidad de la barrera intestinal. Vamos a hablar de la glutamina. La glutamina es un aminoácido que tiene muchas funciones, entre ellas la de volver a unir los enterocitos, volver a formar esas uniones estrechas entre las células del intestino para poder formar otra vez esa barrera ante agentes patógenos y tóxicos y demás, pero también es una fuente muy importante a nivel de energía cerebral, es a nivel del sistema nervioso. Es una proteína o un aminoácido que se utiliza mucho en deportistas para aumentar la capacidad del trabajo muscular y formar más fibras musculares. En este caso vamos a hablar de ella a nivel cerebral y a nivel intestinal, pero también nos va a ayudar a formar más masa muscular. Nos va a ayudar en la reparación del ADN y la síntesis de ARN, por tanto, en ese crecimiento celular y de reparación que hablábamos antes. Va a inhibir la acumulación de amonio en el cerebro, que va a incidir como un tóxico a nivel cerebral y, como os decía, regenera tanto la barrera hematocefálica como la barrera de la mucosa y además es precursor del GABA. El GABA es un neurotransmisor que es inhibitorio de la sobreexcitación del sistema nervioso, actúa como ansiolítico. Suplementar con GABA va muy bien cuando hay ansiedad o esos estados de alteración, un exceso de excitabilidad del sistema nervioso. Es anticonvulsionante, en la epilepsia funciona también muy bien, suplementar con GABA y con omega 3 y otras cosas. En enfermedades como la epilepsia funciona muy bien y además, como relaja el sistema nervioso, nos va a ayudar también a dormir mejor, a tener un efecto más inhibitorio y más tranquilizante. Probióticos. Estamos hablando del intestino, estamos hablando de microbiota. No hay nada mejor como incluir fermentos en la alimentación. Es cierto que cuando hay un sobrecrecimiento a nivel intestinal, por ejemplo, de hongos, de cándidas o de ciertas bacterias, lo primero que hay que hacer es tratar ese sobrecrecimiento, el reducir el sobrecrecimiento de cándidas o de ciertas bacterias antes de introducir estos fermentos, estos probióticos en alimentos, porque si no, hay veces que lo que ocurre es todo lo contrario. Si tú tienes un sobrecrecimiento de cándidas o bacteriano e incluyes alimentos con probióticos,
vamos a conseguir lo contrario, vamos a conseguir más inflamación, vamos a conseguir más respuesta del sistema inmune y más sintomatología, sobre todo a nivel digestiva, de gases, hinchazón, incluso mucha irritabilidad. Entonces es mejor primero hacer una limpieza intestinal, regular ese tránsito intestinal, ayudar a reparar la mucosa y reducir si hay sobrecrecimiento y después poder introducir estos fermentos. Hay alimentos que nos van a ayudar muchísimo con la neuroinflamación, como es el chucrut o el kéfir o la kombucha. Son alimentos que tienen una fermentación propia y nos va a ayudar a tratar el sistema nervioso entérico, el nervio vago y esa barrera a nivel intestinal. Entonces, incluir estos alimentos en el día a día nos ayuda mucho para regular el sistema nervioso y además lo que hacen es competir con agentes patógenos para que no puedan crecer esos patógenos y adherirse al epitelio intestinal. Vale. Hay unas bacterias que le llamamos psicobióticos. Los probióticos que incluimos en suplemento actúan como microbioterapia. Al final son bacterias que van a ayudar a modular el sistema inmunitario, van a ayudar a producir esa mucosidad a nivel intestinal, a reparar esa mucosa, a regular el sistema nervioso, sobre todo de ciertas bacterias como el Longun o el Helveticus, que van a actuar mucho en el sistema nervioso entérico, en el nervio vago, y van a tener mucho impacto para regular comportamientos relacionados con el estrés o a mejorar el rendimiento cognitivo o la memoria. Entonces, estaría bien hacer un test de microbiota intestinal en heces para ver si hay, por una parte, sobrecrecimiento de agentes patógenos o bueno, una alteración, un sobrecrecimiento de cándidas o de un exceso de bacterias proteolíticas, pero también para ver si hay una deficiencia de ciertas bacterias como el Rhamnosus, el Lactobacillus, algunos bífidos como el Longun, que nos van a ayudar a estabilizar ese sistema nervioso, a regular toda la producción de neurotransmisores, a regular, como os decía, todo el sistema inmunitario, que no haya una autoinmunidad, que no haya una excitabilidad del sistema inmunológico. ¿Qué ingredientes o nutrientes o alimentos podemos incluir en el día a día para reducir esa neuroinflamación? Obviamente, lo primero que hay que hacer es llevar siempre una dieta antiinflamatoria. Llevar una dieta antiinflamatoria siempre no quiere decir que no podamos salir a tomarnos algo y incluir en nuestra comida otros alimentos, pero que de base en el día a día a nivel global podamos mantener un estado no inflamado, ¿no? Que estemos desinflamados. Entonces, lo primero, como os he comentado antes, reducir el gluten. Si ya sabemos que hay una neuroinflamación o una patología neurodegenerativa, es muy importante reducir el gluten para que no actúe como un antígeno a nivel del sistema nervioso y no creemos más anticuerpos contra las gliadinas, que son proteínas presentes en el gluten. Evitar lácteos, sobre todo las caseínas procedentes de los lácteos de la vaca. No ocurre igual con los lácteos de la cabra, por ejemplo, y menos si están fermentados, que los digerimos y los metabolizamos bastante mejor, pero las caseínas de la vaca sí nos van a producir una alteración en la mucosa intestinal y con ello una inflamación interna. El trigo, como os decía, que es el cereal que más modificado está, y por supuesto reducir la ingesta tanto de dulces, azúcares como de harinas refinadas que van a producir una inflamación directa en todos los tejidos. Importante consumir o equilibrar nutrientes o minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el zinc, que se van a encargar de toda la transmisión nerviosa. Hemos hablado antes de suplementos con magnesio, es el mineral más importante, pero el calcio también y el potasio se encargan, no son prioritarios o protagonistas dentro de la transmisión nerviosa y el equilibrio entre los dos sistemas nerviosos. La curcumina, el principio activo de la cúrcuma, es uno de los mayores antiinflamatorios que hay a nivel general, no solo hablando de neuroinflamación, a nivel articular también funciona muy bien, o a nivel digestivo, a nivel uterino. No solo utilizarlo en la comida, porque es cierto que ahí la concentración va a ser más bajita, sino tomarlo en un extracto, en un suplemento, en infusiones, hay muchas formas de tomarlo en capsulitas y,
y como os decía, es uno de los mayores antiinflamatorios que hay, funciona muy bien. La melena del león o el ericium pertenece a la micoterapia. La melena del león es un hongo medicinal que tiene varias funciones, entre ellas regula muchísimo el sistema nervioso y repara las mucosas hematoencefálicas e intestinal. Es el hongo estrella que prescribo yo en la consulta cuando viene con una alteración intestinal y a la vez una afectación nerviosa. Es decir, una persona que viene con síntomas digestivos o un sobrecrecimiento bacteriano y cursa con síntomas de depresión o ansiedad, irritabilidad, insomnio, una alteración a nivel cognitivo, sí o sí le voy a mandar melena de león, y si hay una neurodegeneración con mayor motivo, porque actúa muy bien en la mielina, en la membrana que recubre los axones de las neuronas. La curcumina y la melena de león son buenos protagonistas para bajar esa neuroinflamación. Aporte suficiente, que ahora vamos a ver cómo influyen un poquito, aporte suficiente de las vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B, que hay muchas, son las principales en las reacciones de los neurotransmisores. Vamos a ver por qué he puesto aquí un cuadrito y en qué influye cada una. He puesto las principales, la B1, la B3, la B5, la B6 y la B12, como os decía, hay muchas. Van a influir en todos los cambios de humor, en el miedo, en la depresión. La B3 y la B6 también son muy importantes a nivel de energía en el metabolismo energético, en el ciclo también de Krebs, pero también influyen en el nerviosismo, en la irritabilidad, en el insomnio. La B5, como hemos hablado antes, de las glándulas suprarrenales, que hay que tonificarlas. Si hay agotamiento suprarrenal, vamos también a tener una fatiga metabólica, entonces tonificar esas glándulas suprarrenales nos va a ayudar a sentirnos también mejor a nivel energético. Y la B12 y la B9 es que influyen directamente en la médula espinal y en las neuronas, ¿no? Entonces son dos vitaminas que se tienen que suplementar. Solo con los alimentos vamos a quedar un poquito cortos cuando ya hay una patología, y al final que se encargan del transporte del oxígeno, de la producción de hematíes, de glóbulos rojos, y la producción de mielina, que os decía antes, la membrana de las neuronas. Aquí tenemos un poco un cuadro de qué síntomas, de cómo va a afectar el déficit de esas vitaminas en padecer ciertas patologías como la depresión. Ahora vamos a hablar del omega 3. La depresión o el insomnio o síntomas de psicosis o de delirios, de síntomas incluso de autolesión y de pánico, hay que asegurarse que el aporte de vitaminas B sea el correcto. Omega 3. Os he dicho antes que a mí me pasó lo de la neblina mental y el embotamiento, y que había probado absolutamente de todo, cambiar la alimentación, los ayunos, el sueño, de todo. Hasta que no me suplementé con omega 3, 2 gramitos en unas perlas por la mañana, no se me pasó el embotamiento mental. Solo tomándome eso me bajó. Es cierto que no es el único factor. Obviamente, cuando hay una neuroinflamación hay muchos factores que están haciendo que estemos así, pero el omega 3 a nivel nervioso es de lo más prioritario que hay. Es muy importante tener un aporte de omega 3 correcto. En estos casos hay que suplementarlo sí o sí, porque solo con la alimentación nos vamos a quedar cortos para tratar una patología así. Y tiene muchas funciones, ¿no? Actúa como un antiinflamatorio, va a regular esas prostaglandinas proinflamatorias, nos va a bajar la inflamación, va a favorecer la transmisión, la sinapsis entre las neuronas, a mejorar la plasticidad, la fluidez de la membrana neuronal, va a mejorar mucho todo las funciones cognitivas, como de memoria o de concentración. Obviamente va a producir una neuroprotección, y se ha visto cómo el mantener una relación, un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6, que los omega 3 siempre estén por encima de los omega 6, va a mejorar o a evitar el deterioro del rendimiento cerebral y cognitivo, ¿no? Entonces, aumentar ese omega 3 va a favorecer o a evitar gran parte del deterioro cognitivo que se produce con la edad.
Es aumentar el consumo, aparte de suplementos, de aguacate, las nueces, sobre todo, bueno, todos los frutos secos, pero principalmente las nueces, las pipas de calabaza, que además tienen mucho zinc, el aceite de lino o la linaza, el lino molido, el lino hidratado. Importante hidratar las semillas o la semilla de chía para que las podamos absorber bien, o el pescadito azul que no sea atunes o pescados muy grandes que tienen mucho mercurio, porque los metales, que no hemos hablado mucho de ellos, pero los metales son muy, muy, muy neurotóxicos. Hay que tener cuidado con la acumulación de los metales. Entonces, introducir alimentos que tengan mucho metal, pues no tiene mucho sentido porque al final lo que va a hacer es inflamarnos todavía más por esa acumulación de metales al nivel del sistema nervioso, y hacer una quelación con metales también va a ser importante para bajar esa neurotoxicidad. Seguimos hablando de grasas, hemos comentado antes un poquito los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, o el aceite de coco, también nos va a ayudar mucho como combustible energético a nivel de esas bacterias o para reparar y mantener intactas y sanas la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica. Va a mejorar muchísimo la memoria a nivel cognitivo, sobre todo el aceite de coco. Hay muchos estudios con aceite de coco que mejoran eh, a nivel, a nivel cognitivo, y como os decía, es el principal, la grasa es el principal componente de las neuronas. Entonces, no hay que tener miedo a las grasas, todo lo contrario, hay que tener más miedo a los azúcares o a las harinas refinadas o a ciertos cereales como el trigo o a veces el gluten, que a las grasas. Las grasas son muy, muy, muy necesarias. Entonces, el tener pavor al colesterol es un error. El colesterol es nuestro cerebro. Entonces, no tenemos que reducir el consumo de grasas, todo lo contrario. Lo que tenemos es que aprender qué tipo de grasas tenemos que comer y qué tipo de grasas tenemos que evitar. Vale. Por último, hablando de las grasas, la acetilcolina, ¿vale? O la fosfatidilcerina son fosfolípidos que también van a formar parte de esa barrera, de esas neuronas que constituyen las membranas neuronales, pero es que además la acetilcolina es un neurotransmisor que reduce muchísimo la neuroinflamación. Suele estar bajita cuando tenemos problemas de concentración a nivel cognitivo, a nivel de memoria, solemos tener una deficiencia de acetilcolina. Y como os decía, suplementarla va a mejorar mucho la memoria y también los impulsos nerviosos, la comunicación, ¿no? La sinapsis entre las neuronas nos va a dejar, nos va, digamos, a despejar la mente, ¿no? Nos va a ayudar mucho junto con el omega 3 a poder concentrarnos mejor y a quitar esa fatiga mental. Vale, no me quería dejar sin comentar la importancia de la microcirculación a nivel cerebral y el consumo de antioxidantes. Esa oxidación va a producir un daño bastante potente a nivel del sistema nervioso y va a producir una inflamación, y el mejorar la microcirculación va a ayudarnos a que nos llegue oxígeno y nutrientes a nivel cerebral. Todos los frutos rojos son una maravilla para aumentar la microcirculación, aparte del poder antioxidante que tienen, y bajan muchísimo la inflamación a nivel general, pero sobre todo la inflamación a nivel neuronal, las moras, la frambuesa, la fresa, los arándanos. Los arándanos son de los más importantes y que tienen mejores propiedades para bajar la neuroinflamación, y su componente en resveratrol y antocianinas. El resveratrol es muy conocido como antienvejecimiento, ¿no? Para bajar el envejecimiento o prevenirlo o remitirlo. No podemos evitar envejecer, pero sí podemos reducir esa oxidación y esa alteración de los tejidos. Entonces, cuanto más resveratrol tomemos o más antocianinas o más antioxidantes en general, menos envejecimiento de las células. Ya no hablo de envejecimiento de arrugas o a nivel estético, estoy hablando de envejecimiento celular. Entonces, esa falta de antioxidantes va a hacer que envejezcamos más pronto a nivel celular y, por tanto, perder funcionalidad en los tejidos y en las células. El ginkgo biloba es un suplemento que mejora, igual que el castaño de India, se utiliza mucho para circulatorio a nivel, por ejemplo, de varices, arañitas vasculares, hematomas y demás. El ginkgo biloba funciona fenomenal para la microcirculación a nivel cerebrovascular. Mejora mucho esa circulación y también es un gran antioxidante. Y la remolacha
La remolacha es una maravilla. La remolacha la utilizamos mucho en medicina china para mejorar lo que llamamos nosotros la sangre, junto con el caldo de huesos. La remolacha además está fermentada, es muy rica en lactobacilos como el plantarum, que lo hemos comentado antes. Baja muchísimo la neuroinflamación, además tiene betaína y polifenol. Entonces, la remolacha fermentada, que la podemos encontrar en polvito para echarlo en los alimentos o en los batidos, hacerse un batido de frutos rojos con remolacha fermentada es una maravilla a nivel antioxidante y para bajar la neuroinflamación nos va a venir muy, 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 muy bien. Así que os lo recomiendo, que además está bastante, bastante rico. Nada, esto ha sido todo. Hemos podido repasar un poquito toda la inflamación y la neuroinflamación y ver cómo actúa toda la nutrición y el sistema nervioso entérico del digestivo para poder prevenirlo y poder tratarlo. Muchísimas gracias, como siempre, ha sido un auténtico placer.